Buenas a todos, en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es la segunda forma de añadir tablas o crear tablas en nuestra base de datos, usando en este caso comandos de SQL, ¿vale? Como comenté al final del vídeo anterior, del capítulo anterior, de la clase anterior, aquí vamos a ver a cómo crear manualmente nuestra tabla. Vamos primero a definir la estructura de la tabla y luego insertarle valores. Esta es una opción pensada para cuando queremos crear una tabla completamente desde cero, ¿vale? Es algo similar a lo que podríamos hacer creando un CSV desde cero por nuestra cuenta e ingestándolo tal y como vimos en el vídeo anterior, en la clase anterior. Pero en este caso vamos a hacer ese procedimiento usando comandos de SQL, ¿vale? Recordad, estas son recordad, el estado en el que estoy trabajando es el siguiente. Estas son las tablas que tenemos disponibles, ¿vale? No tenemos ni la tabla alumnos, ni la tabla profesores, ni la tabla exámenes. Tenemos las otras: Madrid Houses, Body Fat, Gena Climate y Customer Data, ¿vale? Pero no tengo las de las que creé manualmente, que eran las de alumnos, CSV, las de alumnos, exámenes y profesores. Entonces vamos a ver la operación para crear estas nuevas tablas, ¿vale? Primero, para crear la estructura de la tabla, o sea, lo primero que hay que hacer es como definir esa estructura de la tabla. Por ejemplo, aquí estamos creando la tabla alumnos, ¿vale? Voy a ponerlo más grande. Y básicamente estamos diciendo, créame la tabla si no existe ya alumnos, que tiene por nombre alumnos, y aquí vamos a darle contenido. ¿Cuáles van a ser las variables? Estamos definiendo las columnas. Vamos a tener una que es el alumno ID, otra el nombre, el apellido, la edad y el grado, ¿vale? Y luego estamos definiendo el tipo de esa variable. Por ejemplo, si es varchar, básicamente es un string, un carácter alfanumérico, ¿vale? Con un tamaño máximo de 50 caracteres. El nombre, el apellido van a ser texto, la edad y el grado va a ser un número entero, integer, ¿vale? Y aquí estamos definiendo el primary key, le estamos dando al alumno ID estatus de clave primaria. O sea, es el identificador. Para que me entendáis, normalmente todas las tablas tienen un identificador, es decir, cada fila está, digamos, señalizada, está marcada por ese identificador que es único. Cada fila, cada observación, cada registro tiene un único valor de primary key, un único identificador. En este caso, cada alumno tiene su alumno ID y no puede haber diferentes alumnos con un mismo alumno ID. Esto es como el DNI, como el número de identificación, ¿vale? Y luego va a haber otras tablas que además de primary key van a tener foreign key, que lo vamos a ver lo que significa, que es como que esas tablas van a estar enlazadas a otras tablas y vamos a referenciarlas a través de la clave primaria de otras tablas. Ahora después lo vamos a ver en el ejemplo de la tabla exámenes, ¿vale? En profesor es un procedimiento similar, lo único que aquí pues ahora vamos a crear el professor ID, el nombre, el apellido y la materia, ¿vale? Y aquí en la tabla exámenes tenemos examen ID, alumno ID, profesor ID, la nota, la fecha del examen. Y aquí fijaos que estamos, primero como primary key, estamos definiendo el examen ID. Cada examen tiene su identificador, ¿vale? No hay diferentes exámenes con el mismo identificador. Y luego estamos aquí definiendo dos foreign key, dos claves foráneas, claves extranjeras, claves externas, ¿vale? Estamos diciendo que alumno ID va a estar referenciada con la columna alumno, con la variable alumno ID de la tabla alumnos, es decir, estamos atando la tabla exámenes, la estamos estableciendo una conexión con la tabla alumnos a través del alumno ID. Y lo mismo, pero con la tabla de profesores a través del profesor ID, ¿vale? Entonces ahora ya va a haber una conexión. La tabla exámenes va a depender tanto de la tabla alumnos por un lado como de la tabla profesores. Fijaos que en la tabla exámenes vamos a tener el identificador del examen, el identificador del alumno que está haciendo el examen, el identificador del profesor que está haciendo el examen y luego información sobre el examen, la nota que sacó el alumno, la fecha de ese examen, la materia de ese examen, lo que fuera. Pero ahí hay una conexión. Cada registro de la tabla de exámenes está atado a un alumno que le tenemos unívocamente identificado y a un profesor que está también unívocamente identificado, ¿vale? Entonces hay una dependencia estricta entre las tablas. Esto significa que si borramos la tabla alumnos, por ejemplo, la tabla exámenes se borrará.
o no vamos a poder borrar la tabla alumnos sin que se borre la tabla exámenes. Hay dependencias, ¿vale? Entonces la tabla de exámenes depende de esas otras tablas superiores y lo que hagamos con esas tablas superiores puede afectar a la tabla de exámenes, ¿vale? Las tablas superiores aquí son profesor, las tablas de profesores y la tabla de alumnos. Bien, una vez que ya tenemos básicamente definido como texto esto es código SQL, ¿no? Son sentencias de SQL. El siguiente paso es ejecutarlas. Para eso usamos connection.execute y básicamente ejecutamos este texto. ¿Vale? Connection, un punto importante, es el nombre que le he dado a esta variable, por así decirlo. O sea, he creado una variable que se llama connection que guarda la información relativa a engine.connect. Engine definido como veis. ¿Ok? Eso es importante. Y nada, vamos a crearlas. Y aquí dice tablas creadas exitosamente, ¿vale? Ahora vamos a insertar valores en estas tablas, porque hasta ahora mismo solo hemos creado la estructura, pero no tenemos registros. Entonces insertamos, por ejemplo, valores en la tabla alumnos. Pues básicamente con esta sentencia insert into alumnos y entre paréntesis las variables de la tabla que vamos a nutrir de valores, values, y ya escribimos entre paréntesis los valores. El ID del primer registro es el A1, es decir, el alumno 1, el primer alumno. Este es el identificador de quién, del alumno que tiene como nombre Juan, apellido Pérez, que tiene 15 años y el grado 10. ¿Vale? Este es un identificador único, no puede haber en nuestra tabla otro registro con A1, es decir, no puede haber otro alumno con el mismo identificador que tiene esta persona, ¿vale? Y así sucesivamente. Con la tabla profesores de forma análoga, lo que pasa que aquí tenemos un identificador distinto, P1, P2, y de nuevo tenemos el nombre, el apellido del profesor y la materia que imparte. Y de nuevo, no hay dos profesores con el mismo identificador. Los identificadores son únicos, son claves primarias y por tanto cada profesor tiene uno y solo uno. Y no hay y no se pueden repetir estas claves, ¿vale? Y luego la tabla exámenes, que aquí vais a ver mejor lo que os decía, que tenemos por un lado el ID del examen, por ejemplo, el primer registro es el examen E1, que quién lo realizó, el alumno A1, y quién fue el profesor de ese examen, el profesor P1. Y la nota obtenida por ese alumno fue un 8,5 y esta fue la fecha en la que se celebró el examen, ¿vale? Por eso os decía que esta tabla de exámenes depende tanto de los alumnos, como veis aquí están reflejadas las claves primarias, los identificadores de los alumnos, como de los profesores. Entonces depende tanto de la tabla de alumnos como de profesores, ¿vale? De hecho ya veremos que se pueden hacer operaciones que a través de estos identificadores podemos añadir a esta tabla de exámenes información de los alumnos. Imagínate que, vale, yo veo esto, solo veo esta tabla y sé que el alumno A1 hizo un examen del profesor P1 el día tal y sacó una nota y tal, vale. Pero quiero saber más sobre el alumno, quiero saber su nombre, quiero saber más sobre el profesor, quiero saber qué materia imparte y para así también saber, pues, la materia del examen, por ejemplo. Sobre qué trataba, si era de matemáticas o era de lengua. Pues ya veremos que hay operaciones que nos van a permitir juntar tablas y a través de la clave alumno ID nos vamos a poder traer información de la tabla de alumnos que coincida. Vamos a poder machear, vamos a poder aquí ampliar la información y que se nos amplíe información relativa al alumno A1, no a otros. Porque este registro está relacionado con el alumno A1. Nos interesan los datos del alumno A1. Y también podremos añadir información del profesor P1. No de otros, sino del profesor linkeado, asociado a este registro. Y eso lo podemos hacer gracias a las claves primarias, las claves foráneas y demás. Bien, una vez que ya tenemos estas sentencias de nuevo de SQL empaquetadas como texto, podemos ejecutarla como hicimos antes, connection.execute, y vamos a ello. Una vez que se ejecuten estas connections execute, básicamente los registros van a ser insertados y luego hay que comprometer todos los cambios. Esto es muy importante, esto podría estar si queréis separado. Después de haber hecho esas operaciones, tanto la de creación de la estructura de las tablas como la inserción de registros, luego hay que hacer un connection commit, que es comprometo los cambios, es decir, confirmo los cambios, por así decirlo. Vamos a ejecutar registros insertados exitosamente y ahora vamos a confirmar, a comprometer los cambios. Ahora podemos subir de nuevo arriba, volver a ejecutar, por ejemplo, esta query para ver si se han añadido
tablas. Lo que no vamos a hacer ahora es ver si los registros se han añadido correctamente, eso lo veremos en próximas clases donde vamos a ver cómo hacer una vista de las tablas, del contenido. Ahora mismo no hemos aprendido todavía cómo hacer eso, pero lo que sí que podemos es ejecutar este comando y ver que las tablas efectivamente se han creado. Y ahí lo vemos. Ahora tenemos la tabla de profesores, la tabla de exámenes y la de alumnos, que antes no aparecían. Entonces hemos visto una segunda forma de añadir nuevas tablas a nuestra base de datos desde cero. Esta es la forma purista, digamos, usando SQL. ¿Vale? Así que nada, chicos, nos vemos en la próxima clase. Espero que os esté resultando interesante.